Oh, ya. Entonces, esa es imagen en campo claro, en donde está encapsulado los quantum dots en el polímero, en esos polímeros esféricos, en las gotitas. Entonces, fíjense ahí, no hay evidencia, y ahí ustedes pueden ver la imagen en Z contrast, o si no, el High Angle Angular Dark Field Image. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver ahí los quantum dots. ¿Se ve algo? Como es cadmio, es un elemento pesado, por consiguiente, mira, está acá, está acá, está acá, ¿sí? Y entonces, el proyecto era encapsular en el centro. Entonces, si es en el centro, si está encapsulado en el centro de cualquier parte, la proyección sería un círculo y la partícula estaría en el centro, ¿sí? Si está en la esfera, en el centro, podría, de cualquier lado que tú veas en la proyección en 2 dimensiones, tiene que ser un círculo con un punto brillante en el centro. Entonces, fíjense que esto está afuera, esto está, y inclusive aquí está afuera, ¿eh? ¿No? Entonces no se estaba encapsulando. Entonces, a los que están sintetizando este tipo de materiales en este tipo de proyectos, les sirvió bastante esa imagen para corregir su proceso de su investigación. Entonces ellos tenían que seguir otras formas para encapsular, pero se ve claramente que no. Y entonces, solo con este corrector de aberración esférica se puede ver este tipo de cosas. No se puede ver sin aberración esférica. Y en campo claro no. ¿Por qué se ve aquí en campo en Z contrast? Porque esos átomos son pesados, el cadmio, y entonces el cadmio, el átomo desvía mucho más electrones, altos ángulos. Si no, no se vería. Entonces, antes de ir al microscopio a estudiar nuestras muestras, tenemos que saber más o menos por teoría en qué modalidades, en qué modos de imagen podemos obtener la imagen, los resultados. Es importante, ¿sí? Ese es un ejemplo. Este es otro ejemplo, fíjense. Más imágenes ya con corrector de aberración esférica. La pregunta es, ¿cómo es la geometría de los granos? Aquí están los granos, las partículas. Es una película delgada de óxido de estaño, ¿sí? ¿Cómo son los granos? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma geométrica? Ahí se ve un poquito mejor. Esa es la imagen en campo claro. Entonces, se dan cuenta, una imagen que obtenemos tenemos que interpretar. Ahí, ¿qué forma tiene? ¿Qué habla? ¿Hay aristas? ¿No hay aristas? ¿Qué dice? Ajá, ahí está. No se ve muy claro. ¿Ve? No se ve muy claro. Este es un hueco. Entonces, estos son electrones transmitidos. Y ahora va a ser la imagen con electrones desviados altos ángulos, o sea, Z contrast. La pregunta es, ¿qué geometría tienen esos granos? Como de prismas piramidales. ¿Qué dice? Como prismas piramidales. Como prismas piramidales. ¿Cuál es la base de la pirámide? Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Aquí, por ejemplo, mira, ahí está la punta, una cara, otra, dos, ahí está, ¿no? Y aquí también la punta, 1, 2, 3, 4, ¿ven? Y aquí también, 1, 2, 3, 4. Pero eso, ahora que ya lo han visto en esta imagen, se pueden imaginar acá, cuando lo vieron por primera vez, adelante, prende la luz ya, por favor. Gracias. Entonces, ¿podían distinguirlo? No podíamos distinguir, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer la corrección de aberración esférica. Es sensible al espesor. ¿Por qué?
Porque fíjense aquí en esta imagen, este esfera y esta otra esfera, mira aquí, es más gruesa, por eso brilla. Porque desvía los átomos de este y desvía de este. Aquí se superponen, entonces brilla. Aquí se superponen más, entonces la parte donde se superpone brilla mucho más, porque de ahí viene la desviación de las electrones de los núcleos de los átomos. En este caso se superpone, no es difracción, son desviación de los núcleos de los átomos. Entonces por eso se superpone, aquí está, ¿ven? Entonces aquí, como son pirámides, fíjense, de las puntas ahí se ve más brillante y las caras no. Las puntas se ven más brillante y las caras no. ¿Ven? Es por eso que se distingue la morfología mucho mejor en Z contras. De una película delgada, que esta película ha sido crecido en un vidrio, después ha sido despegado para poder poner en el portamuestra y ver en el microscopio. Si no hay más electrones, esto no es sensible al espesor. ¿Por qué? Porque aquí hay más electrones, hay más átomos que aquí en las caras, ¿no? En un objeto de 3 dimensiones que se está proyectando en 2. Entonces es muy importante. Entonces de esa manera sirve el corrector de aberración esférica y imágenes en Z contras. No es campo oscuro, es Z contras. Aquí hay otro, a ver, igual óxido de estaño. Trabajamos bastante con óxido de estaño. Esta es una imagen, esta es de la misma partícula. Este es campo claro y este es Z contras, o al revés, ¿cómo es? Aquí también. No, campo claro son las blancas, ¿no? ¿El campo claro cuál es? Las de la derecha. La de la derecha, muy bien. Aquí está, mira, fíjense, este es una partícula y aquí en la superposición también se pone más oscuro, y donde no hay partícula pues brilla mucho más, porque deja pasar a todos los electrones. Y en cambio aquí, por ejemplo, está la superposición en el centro, entonces no deja pasar mucho, y por eso se ve un poco oscuro. Sin embargo, en Z contras, fíjate, esta parte central se ve. En otras zonas que están más sueltas, fíjense, terminan en punta, ¿ve? Y aquí está la superposición, este es otra vez campo claro, Z contras. ¿Ve? Entonces se puede ver un poquito en 3 dimensiones, digamos, ¿no? Con Z contras. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque es sensible al espesor. Porque cuando la muestra es más gruesa, hay más átomos que desvían. Y la muestra es delgada, en las zonas delgadas desvían menos. Por eso es un poco, en las zonas donde desvían menos es más opaco, y las zonas donde desvían mucho más es más brillante. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estas imágenes sí son con el YOL 2200. Óxido de zinc. Mira estas partículas. Esta es una imagen de Z contra Z contras, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la superposición brilla más, ¿ven? Y donde no hay muestra, pues es oscuro. Y aquí, este es el campo claro, con electrones transmitidos. Entonces, eso yo lo que quiero que quede es un poquito más claro, es que ustedes distingan las imágenes obtenidas con electrones transmitidos, difractados, Z contras. Con eso me quedo contento, porque son imágenes construidas con diferentes electrones, con diferentes tipos de electrones que vienen del mismo punto, de la misma zona de la muestra. Fíjense aquí, ¿ven? Está brillante en Z contras y aquí oscuro en el campo claro. Aquí no deja pasar estas zonas, por eso es oscuro, y aquí esto es porque desvía, ¿no? Y son átomos del mismo tipo, del zinc, del óxido de zinc, entonces desvían la misma, más o menos los mismos ángulos. Entonces en el detector aquí se superponen estas señales. Sin embargo, esta imagen ha sido hecho punto por punto, ¿no? Píxel por píxel, y de cada punto se ha colectado la imagen. Seguramente en la práctica van a ser así. Ahora, en el modo STEM, cuando vean.
¿Y cómo se vería esa imagen en campo oscuro? En campo oscuro con electrones difractados, ¿no? Se va a ver, esta zona se va a ver oscuro porque no hay muestra que difracte, igual oscuro. Pero aquí, esta parte, esta superposición no va a ser así brilloso, probablemente va a ser un poquito más opaco. ¿Por qué? Porque los planos cristalinos van a desviar diferentes ángulos y no va a llegar la misma cantidad de electrones, no va a haber superposición de electrones. ¿Sí? El detalle es que en el 2200 no hay el detector de campo oscuro. Se priorizó el detector de Z-contras cuando se compró. ¿Sí? Es por eso que ahí no tenemos y no podemos sacar estas. Y las otras imágenes que les hice ver es del CM200 del otro microscopio. Pero hoy en día ya se puede poner los tres detectores. En ese microscopio se puede poner, pero en esa fecha no nos dimos cuenta muy bien y no se pidió con todas esas cosas. ¿Sí? Pero ahora si a ustedes les toca comprar algún otro microscopio, pues ya tienen que decir, ¿sabes qué? Quiero que pongan estos detectores. Además de esos detectores que te pongan, tienes que decir, no, de mayor eficiencia, veloces, que te cuente cuando llega a la mitad de un electrón, ya que diga, llegó a la mitad del electrón. ¿Eso es posible? ¿Es posible que llegue a la mitad de un electrón? No, ¿no? Si llega un electrón, que diga, llegó un electrón. Esa es la máxima sensibilidad que puede haber. ¿Sí? La mitad no vamos a poder detectar, pues son electrones completos que vienen, ¿no? Ok, entonces, eso es muy importante. Muy bien, muy buena pregunta ese de cómo sería esa, ¿no? Ese es un detalle que nosotros la vez pasada estuvimos intentando hacer y tenemos que hacer en el Hitachi, en campo oscuro, ¿no? Campo oscuro con electrones difractados. ¿Hitachi tiene los tres? No, Hitachi, a ver, ¿Hitachi tiene corrector de aberración esférica? No tiene. Entonces no vamos a poder, no podemos tener ahí ese detector de Z-contras. ¿Sí? Se tiene campo oscuro. ¿Se pueden combinar los diferentes tipos? Por ejemplo, ver campo oscuro con Z-contras, hacer la combinación. Estas imágenes superponerlo. Ajá, o sea, sí. Como imagen, como operación, sí puedes hacer. Sumar, restar, dividir las imágenes. Se puede hacer. Esta con esta se puede sumar, pero ¿con qué propósito? ¿Con algo? No hay, depende de ustedes, ¿no? Se puede restar también todo eso. En el programa de Digital Micrograph o en el ImageJ hay que hacer las operaciones. Le puedes multiplicar por una constante. Puedes correlacionar uno con otro. Operaciones con las imágenes ya, pero en el momento de adquisición no es posible. Es difícil. Cada uno hay que distinguir, hay que obtenerlos. Entonces en el Hitachi sí se tiene de campo oscuro. Cuando vaya ahora en el modo STEM, lo van a ver. Campo claro, campo oscuro en el Hitachi, y en el 2200 campo claro y Z-contras. Sería de la misma zona mucho mejor, ¿sí? Yo creo hay que hacerle la pregunta ahorita al cuate que nos va a dar la plática a las 2. Esa que dices tú, porque ciertamente en los equipos que tenemos nosotros, pues nada más puedes ver un detector a la vez, ¿sí? Pero ya hay equipos nuevos, microscopios nuevos, por ejemplo el Hitachi que está encima de Monterrey, que puede ver varios detectores a la vez, ¿sí? Entonces ya depende mucho de la configuración electrónica, control y todo eso. No sé si en los TEM se pueda ya ver los dos o tres detectores al mismo tiempo. Yo pienso que sí, pero pues habría que preguntarle a los que traen equipos nuevos, ¿no? A los que andan vendiendo los equipos nuevos, ¿no? Sí, hay que preguntar varias cosas ahí, seguramente. Otra cosa. Y hablando de estos detectores, hace unos años, no muchos,
salió un detector que es como gris, o sea, no es ni campo claro ni campo oscuro, o el de HADF. BCC, Bright Field Contrast, Bright Field Sí, BFC, que Bright agarra Field Contrast. dispersados y agarra unos poquitos de ¿cómo se llama? Difractados. Directos, difractados. Entonces se formaban imágenes, pues una mezcla de imágenes, ¿no? Pero también, bueno, es otro tipo de detector. Bueno. Ok, gracias. Ahí se puede combinar un poco, ¿no? En ese detector, o sea, hay varios tipos de detectores que hay. Entonces, a la hora de decidir en la compra hay que estar bien atentos. ¿Para qué cosas quieres poner? Como el CIMAP se ve diferentes tipos de muestra, pues se pudo. Y en esa fecha, pues, dijo, no, o bien Z-contrast o campo oscuro. Y como ese equipo está diseñado para Z-contrast con corrector de aberración esférica, porque alta resolución en Z-contrast, entonces tenía que ser así, ¿no? Pero bueno, de hecho sí tenemos ahí el de, ¿se acuerdan, no? Que tenemos también en el de alta resolución otros sistemas de detectores, el de Gatán. Sí, los de campo oscuro. Sí, el de Gatán, es cuestión de desear a volar el de Gatán, ¿no? Sí, Ajá. hay otro, pero se quitó ya esa cámara, ese detector, porque se compró otra cámara, porque la cámara original falló a los años. Entonces se compró una cámara, entonces ya se tuvo que sacrificar ese detector que era de la cámara, ¿no? Sí, o sea, con eso estaba complementado, ahora que me acuerdo, sí, con eso estaba complementado para obtener. Pero son detalles, pues, uno tiene que decidir en el camino. Mira, por ejemplo, este es un trabajito interesante que hicimos, de óxido de estaño, igual. Fíjense estos anillitos, ¿sí? Esta es una imagen de campo, claro, porque el hueco se ve claro, así, ¿no? A mayor magnificación, fíjense, estos son casquetes donde ha estado un polímero, ¿no? Como molde. Se puso el precursor del óxido de estaño, se mezcló con el molde, se quemó y el molde salió y dejó estos cascarones, pero pegados uno con el otro. Eso se llama tridón o materiales macroporosos. Entonces fíjense, aquí están las imágenes, a baja magnificación se ve el diámetro de esos poros, a mayor magnificación la pared cómo está conformado de partículas pequeñitas, magnificamos mucho más y aquí, ¿ven algo? Si no ven algo, a ver si apagando la luz se ve algo. Aquí en esta imagen hay unos pequeños planitos, rayitas, esos son planos cristalinos, en donde nos dice que estos cristalitos son, o sea, bueno, estas partículas son cristalinas, y nos confirma este patrón de difracción. Este patrón de difracción viene de cada una de estas partículas y formaron estos anillos, ¿sí? Estos son cristalinos. Entonces, estos son los resultados. Entonces, cada uno de estos anillos tenemos que indexar a qué familia de planos pertenece, del óxido de estaño. Y fíjense, aquí a estas imágenes se tuvieron que medir, no solo estas imágenes, sino de muchas imágenes, y hacer una estadística del tamaño de los poros, ¿no? Y luego se tuvo que medir el tamaño de estos cristalitos y decir los cristalitos son del orden de 6 nanómetros. ¿Eh? Entonces, el arte está aquí del investigador, de cómo procesar tus imágenes y sacar la información de las imágenes. ¿Y para qué? ¿De qué? En este caso, si tus polímeros eran de ese tamaño, ¿qué número es este? 312 nanómetros. Si tus polímeros eran 400 o 300, un poquito menos se hicieron, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas y más cosas todavía se puede sacar. Es un ejemplo de cómo utilizamos las imágenes en interpretar en nuestro trabajo de investigación, en la síntesis. Si esos tamaños de poro quieres, o más chiquitos o más grandes. Si aumentas el precursor del óxido de estaño o no. Si son cristalinos o quieres las paredes amorfas. Entonces, son diferentes modalidades que uno puede
revisar, hacer el control de tu material. Estos son las partículas, cosas así. Es otro mundo así en la industria de semiconductores. Igual, ¿no? Ok. Vean que trabajamos bastante con óxido de estaño. Ayer simularon óxido de estaño con el doctor Sion. Sí. Muy bien. Ahorita vamos a ver algo interesante entonces. Fíjense, esta es la imagen que hemos visto, ¿sí? Campo, ¿claro o oscuro? O Z contras. Claro. Campo claro porque este donde ahí está más clarito, ¿no? Y este Z contras, ¿ven? Cada uno, sus dimensiones. Este es un pedacito de una publicación ya. Este es un bordecito de esto. A mayor magnificación esta parte, aquí se ven planos cristalinos, no se ve muy bien aquí. Pero este es una barrita nada más, uno de estas, que está acá en una membrana, y luego se hizo difracción, con haz convergente. Entonces con haz convergente, mira, son círculos. Este también, ¿ve? A diferentes longitudes de onda, ¿ve? Aquí está cada uno de los círculos. Y cuando se hace difracción con haz paralelo, aquí está, cada uno se hace puntitos, ¿ves? Y estas son partículas del mismo óxido de estaño, que son partículas pequeñitas, bajo otras condiciones de síntesis, y bajo otras condiciones de síntesis estas varillitas. Entonces podemos estudiar con todo esto la morfología, la forma, la cristalografía del material, ¿no? En el caso del óxido de estaño. Y fíjense aquí, igual, ya todo esto es imágenes con corrector de aberración esférica. Este es un nanotubo de carbón, cuyo núcleo, este es del fierro, ¿no? que es el precursor, el catalizador para hacer los nanotubos de carbón, multipared. Ahí se funcionalizó con estas partículas de platino, fíjense. Entonces, fíjense, esta es una imagen en campo. Claro. Muy bien. Esta imagen, esta es en campo o Z, Z contras, por eso brilla estos cristales que son de platino. Pero fíjense, aquí hay unos puntitos que brillan, son de 1.4 nanómetros, cosas así. O sea, son quantum dots, son partículas pequeñitas inclusive. Es muy sensible el Z contras. En el argot de los microscopistas que estamos trabajando y hablamos en el lenguaje bajo de los microscopistas, decimos que Z contras es muy chismoso, saca todo. Ahí está, ¿ve? Partículas pequeñitas también sale, ¿ve? Aquí está. Es bien sensible, ¿ok? Y ahora podemos magnificar mucho más en esta zona y sacar, este es campo oscuro, Z contras, campo claro, ¿cuál es este? Campo claro. Muy bien. ¿Y este? Z Z contra está muy bien, ahí está, planos cristalinos. Cada uno de esos puntitos es una columna de átomos, no es un átomo, es una columna de átomos. Es como si esta columna están súper alineadas y yo veo de aquí, entonces 1, 2, 3 nada más. Pero es una columna, ¿sí? Así está organizado los átomos, fíjense, en esta partícula del orden, este es 9.79 nanómetros, 10 nanómetros, partículas de platino, y aquí, mira, magnificas mucho más en Z contras, fíjense, todos estos puntitos, como platino es pesado, el núcleo, el Z, número Z es platino más pesado, dispersa mucho más, por eso se ve todo esto. ¿Eh? Entonces, y este material así lo usan para catalizador, para celdas de combustible, para generar hidrógeno. ¿Ok? Igual aquí está, mira, una muestra de platino-plata. Resulta que el platino en esos catalizadores se degrada rápido y el platino es escaso, no hay mucho. No es como el cobre, que hay cualquier cantidad de platino, y la corteza terrestre es poquísimo. Entonces, si todo el mundo usa, ese platino se va a degradar y entonces ya no va a haber más platino. Entonces, hay gente que está trabajando haciendo core shell, recubriendo con plata. Entonces, trabaja como esos catalizadores para que dure mucho más todavía.
Entonces mira, aquí está el núcleo y aquí la cáscara. ¿Ve? A mayor magnificación. Todo es Z contrast y aquí en campo claro no se distingue un poquito aquí, pero aquí sí se distingue muy claro, ¿no? De manera que estos bordes, fíjense, el número atómico de la plata es menor que del platino. El platino es más pesado, entonces la zona del platino brilla mucho más que el de la plata, por eso está ahí. Entonces aquí se ve cómo está el core, que la capa, si es más grueso, queremos más grueso, más delgado, todo ese tipo de cosas se puede estudiar con este detector, con estas imágenes. Aquí está, mira, fíjense, el sensor de óxido de estaño, fíjense, estas son las varillitas, las partículas que estamos viendo, aquí está una punta, magnificamos mucho más, aquí magnificamos esta parte, mira, aquí están los planos, y acá sí, y a mayor magnificación, cuando la escala es 1 nanómetro, aquí está, esta es una imagen de alta resolución en Z contrast del óxido de estaño. Y ustedes vieron la celda unitaria del óxido de estaño ayer. A partir de eso hicieron patrón de difracción. Y también, por favor. Y entonces, ustedes, una celdita aquí tiene que caber para saber cuál es estaño y cuál es oxígeno. En qué orientación está. Porque se acuerda la celda, lo pueden girar para aquí y para allá, entonces sale diferente los patrones de difracción. Pero aquí directamente se ve la columna de átomos, directamente cómo está organizada la celda unitaria, el apilamiento de cada uno de esos ladrillitos de la celda unitaria, el apilamiento, uno con el otro, para aquí y para allá, ¿ve? Es un apilamiento. El ladrillo de la construcción del óxido de estaño es esa celda unitaria. Pero esta imagen no sale así de la noche a la mañana. Hay que prender veladora, si no, no funciona. La veladora es preparar la muestra muy bien, dejar que se estabilice, que no haya ruido. Esta imagen salió como a la medianoche, porque cuando ya todos los de encima se fueron a la pachanga, nosotros nos quedamos a trabajar ahí, sacamos. Ya no había ruido ni eléctrico ni nada. Lo dejamos ahí que se estabilizara la muestra casi todo el día y los otros diciendo, quiero usar el microscopio, déjalo que ahí que se tranquilice y así. Entonces, pero además esa muestra está en una dirección, eso quiere decir que el cristalito en el goniómetro, que es así, se inclina así y después así, doble tilt. Entonces ahí hay que orientar para que salga este tipo de planos cristalinos. Si no, no sale, va a estar en otra dirección. Pero es posible, o sea, esas cosas se hacen con ese equipo, estos son con nuestro equipo de aquí, ¿sí? Entonces, por eso le sugería a la opción que simularan, y ahora ustedes, en esta imagen, yo les voy a pasar esta imagen, ustedes superponen. A ver, la celda unitaria, ¿en qué orientación está la celda unitaria del óxido de estaño? ¿Sí? Para que jueguen un poquito. Doctor, Síganme. sí, para llegar a ese nivel de resolución decía que solo se puede hacer con el corrector de aberración esférica, pero está en modo STEM. ¿En modo TEM también ayuda el corrector de aberración esférica? Ajá, muy bien. Mira, en modo TEM se puede, sin aberración esférica se puede llegar hasta estos niveles. Okay. Con aberración esférica puedes llegar hasta estos niveles también, pero la corrección es a la lente objetiva cuando tú trabajas en modo de transmisión. Y esta es corrección en el modo STEM, a la lente objetiva, a la segunda lente objetiva en este caso particular. También en modo TEM se puede hacer. En ambos tienes complementariamente. En el mismo microscopio podríamos poner, en una universidad de Cambridge, creo que a este mismo microscopio le pusieron el corrector de aberración esférica en el modo TEM, pero crece más la columna, y según eso también la estabilidad y todas esas cosas, ¿no? Y es que a nosotros no nos alcanzó la plata. A ponerla ahí también, ¿no? Pero sí, es interesante, sí se puede, adelante. O sea, la resolución del microscopio en modo TEM es de nominal, es de 1 nanómetro, ¿sí?
Y, o sea, así del microscopio sin corrector. Y en modo STEM, pues no tendría nada de resolución, ¿verdad? Sería como el Hitachi, sin el corrector. Entonces con el corrector aumenta la resolución espacial en el modo STEM, pero en el modo TEM se queda básicamente igual, no le afecta, ¿sí? Sigues teniendo muy buena resolución en modo TEM, ¿sí? Puedes resolver obtener imágenes de así resolución atómica, ¿sí? Pero hay diferencias muy claras, ahora sí que muy claras. O sea, puedes llegar a sacar una imagen más o menos parecida a esta, pero no vas a tener el contraste Z, ¿sí? Entonces vas a poder ver las columnas atómicas, pero no van a tener diferencia de contraste, ¿sí? Entonces no va a ser complicado que saber de qué átomo es cada uno, ¿sí? Sí, entonces es que en el modo de transmisión la imagen de alta resolución se forma por interferencia, por superposición de las ondas de electrones transmitidos y difractados, ¿sí? En cambio aquí estamos viendo directamente la columna de átomos aquí. Es por eso la ventaja de STEM. Es el verdadero alta resolución de columnas atómicas. Por eso se decidió que sea en STEM y no en TEM. Entonces, pero ambos tienen complementariedad en las imágenes, ¿sí? Fíjense, es, por ejemplo, una imagen igual en Z contras de unas esferitas de silicio en donde la capa es carbón. O sea, en las imágenes, silicio y carbón son elementos ligeros, no se diferencian mucho en el núcleo. Es por eso que se ve así circulitos, ¿eh? Y querían ver la capa, si realmente en esas esferitas de silicio está recubierto con carbón o no. Entonces fíjate, aquí Z contras nos falla. No podemos distinguir esos núcleos, son muy cercanos. Entonces recurrimos al análisis elemental, ¿sí? En donde esta imagen está hecho con rayos X característicos, donde esto es del silicio y este es del carbón, ¿sí? Ahí sí distinguen. Entonces el mensaje es que ustedes tienen que saber en qué técnicas, cómo más o menos van a detectar lo que quieren obtener, ¿sí? Hay que buscarle, ¿sí? No es todo, muy bien, en todo en Z contra voy a resolver, pero este es un caso que no se puede resolver con Z contras. ¿Ok? Entonces, todas las técnicas, los detectores, hay que echar mano de todos los detectores para poder sacar información. ¿Ok? Este es nanotubo de carbón, imagen Z contras, está garapiñado de partículas de platino rutenio. Fíjense, a mayor magnificación una zona de estas partículas, fíjense, se ve un poquito los planos cristalinos, hasta acá llegamos, ¿sí? Son cristalinos, está bien, pero yo quisiera saber dónde está el rutenio. Y entonces esta zona yo puedo magnificar, este pedacito de imagen lo llevé aquí, en el procesador de imagen, el proceso y todo, y mido la distancia interplanares, no da del rutenio. Aquí esta línea dice, ¿no?, las intensidades, entonces puedo medir de aquí a aquí la distancia entre columna de átomos y todo da para platino, pero no da para rutenio. O sea, estamos en una magnificación altísima ya, y este es procesamiento de imagen ya. ¿No viste la imagen original? ¿No? Aquí para llegar a esto se hace transformada Fourier de esta, ¿no? Y después transformada Fourier inversa. Y luego llegas a esta imagen que mejora bastante, pero igual no puedes. Y además, estas magnificaciones muy altas, ya la dosis está altísimo de haz de electrones, ¿no? Entonces, no se pudo resolver, pero más adelante les voy a contar la historia donde está el rutenio. Pero esta es una imagen Z contras, puro Z contras, no podemos detectar con pura imagen el rutenio. Eso que platino y rutenio
están separados más o menos en número atómico, ¿sí? Están bastante separados, no es como el caso del silicio y el carbón que están cercanos, ¿sí? Están separados. Entonces, se decía aquí, no, pues en alguna parte estará el rutenio o el platino, entonces uno de ellos va a ser más, más opaco y el otro más brillante. No se puede llegar totalmente a resolver ese tipo de cosas. Entonces hay que echar mano. En Z contra, sí, muy bien, dice aquí está la parte del carbón, del platino, rutenio, brilla muy bien, pero la gente quiere saber, a ver, lo que le he puesto el rutenio en mi síntesis de nanopartículas, ¿cómo está el rutenio con el platino? Igual para proteger al platino en el catalizador. Esta es otra imagen interesante, muy bien. Aquí están las partículas, fíjense, se magnifica mucho más, ¿sí? Y se llega a esta imagen, ¿ven? Esta es la imagen original, esta imagen es procesada, esta parte, mira, se distingue y así geométricamente perfecto es el cristalito, cómo está construido la material. Y fíjense, si yo hago esto, la transformada de Fourier, llego a esto, que es el patrón de difracción. ¿Sí? En otras palabras, es un patrón de difracción porque me saca las periodicidades de esta imagen en 2 dimensiones, y aquí está. Es como si fuera el patrón de difracción también. ¿Ok? Y aquí en una línea, pues cómo está, ¿no? La distancia aquí pues, se traza y te construye las intensidades, y midiendo estos, tú sabes las distancias, ¿no? Entonces hay más intenso, menos intenso, ¿ven? Más intenso, menos intenso, más intenso, menos intenso, más intenso, menos intenso, ¿ven? Así. Cosas así. Entonces, procesar imágenes. Estas imágenes igual se tienen que orientar y cosas así, y tienen que aguantar la dosis de electrones para poder sacar estas imágenes. ¿Qué material es este? ¿El mismo del anterior? Es un ferrita de cobalto. No lo había visto. Ahí está camuflado. ¿Sí? Ferrita de cobalto. El lunes alguien preguntaba de lo de cómo se veían las dislocaciones, o ayer, ¿no? Ayer preguntaron. Sí. Entonces les decía que una forma era con las imágenes de alta resolución. Entonces si se ponen a observar la imagen grande, a lo mejor por ahí se encuentran alguna dislocación. ¿Y cómo es? O sea, primero que todo ver el área, ¿no? Estamos viendo un área de unos, ¿qué les gusta? 10 por 10 nanómetros, 8 por 8, algo así. Sí, la micrografía es de unos 8... Debe ser 2, 4, 6, 8, 10 por 10. Unos 10 por 10, ¿no? Entonces, ahí es seguir línea por línea de unos átomos hasta encontrar una dislocación va a aparecer dislocación por ahí. acá encajado. Esto, ¿no? Entre estos dos va a aparecer uno así. ¿Sí? Cosas así. Son cosas interesantes, esas cosas, hasta esos niveles se puede estudiar con alta resolución. Muy bien, esta es otra muestra que la composición es confidencial, solamente nos dijeron circonio, lantano y cerio, y son partículas así, fíjense, campo claro, Z contras, fíjense, Z contras también, mira, cambia bastante, y aquí está en alta resolución. Lo que les quiero mostrar es la capacidad del equipo que podemos llegar, ¿no? Que podemos sacar esa información. Igual aquí hay un Corchel, es el anterior, pero sueltos, ¿no? Y este es uno reciente, y está relacionado aquí con Lalo. Es una muestra que él nos pasó para ver. Resulta que, mira, ve, este es en campo claro, fíjense. Y estos pareciera que son particulitas, ¿ve? ¿Por qué? Porque seguramente esta es una zona densa. Y aquí está en membrana, que suponemos que es carbón vulcan, ¿no? Entonces, pero en campo claro, fíjense, esta magnificación es 20 nanómetros, es una alta magnificación, y no se ven muy bien las partículas. Sin embargo, cuando vamos a Z contras, fíjense la calidad de la imagen. ¿Ven? Las partículas brillan. Entonces, óxido de cobre dispersado en este carbón vulcan. ¿Ven? Se ve perfectamente, y si uno quiere hacer estadística de los tamañitos, pues empiezas a medir y sabes la distribución puedes hacer. Pero
Hay otras magnificaciones que puedes seguir todavía, mira, así. Entonces sabes cómo está la densidad, la distribución de las partículas. ¿Ok? Entonces, muy importante echar mano a baja magnificación con el detector de Z-contras. No solo en alta resolución, en baja magnificación te distingue, en este caso del carbón y el cobre, el óxido de cobre. Aquí lo que está dispersando son los átomos de cobre, por eso se ven brillantes. ¿Ok? Y este tipo de partículas se distribuye en un soporte para diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces muchas veces en el proceso de síntesis, a veces las partículas son más grandes, más pequeñas, cosas, todo ese tipo de cosas puedes ver. Entonces las perspectivas, ¿qué son? Puedes determinar parámetros de red en difracción o midiendo en alta resolución, el estrés, donde están más pegados, más pegaditos las distancias interplanares o sueltas, ¿no? Relajados. Mapeos cristalográficos puedes hacer por Z-contras también. Indexación y procesamiento automático es una perspectiva que hay que hacer con IA, con inteligencia artificial, cosas así, ¿no? Obtención automática del mapeo que se puede hacer tomografía en NanoBeam STEM, vamos a ver un poquito más adelante lo que es NanoBeam STEM, procesar y determinar red recíproca en 3 dimensiones, o sea, hay muchas cosas que se puede hacer vía computadora, ¿no? Vía software, y ese software en muchos casos no existe, hay que hacerse el software, hay comerciales también, pero hasta determinados puntos, pero para procesar, porque estás obteniendo cualquier cantidad de imágenes y a partir de esas imágenes tú tienes que sacar información de tu material, y para que saques esa información necesitas software, ¿ok? Entonces esto es una adquisición automática también, se puede programar el equipo que se mueva, saque otra imagen, cosas así, ¿no? De un área, cosas así puedes hacer. Existe ya un poco avances en esto, por ejemplo, esta es una publicación del 2016, automáticamente se sacan imágenes, ¿no? Algoritmos. Y este es otro software que ustedes pueden ir practicando antes de ir al laboratorio. Fíjense, esta es la página del MyScope, ¿no? Está myscope.training/. Entonces fíjense, aquí en esta está todos estos tópicos, mira, de microscopía con conceptos, de scanning, este es de transmisión. Yo quiero que jueguen con esto, es libre, es de la Asociación de Científicos Microscopistas de Australia. Todos ellos se han juntado, se han puesto de acuerdo y dicen, vamos a hacer un software para entrenar a nuestros estudiantes. Y como está abierto, pues estamos usando, y que creo que está programado para hacer un poco el día viernes, ¿no, César? Sí. Usar este tipo de cosas, pero mientras ustedes pueden estar ahí picando ya un poquito más cosas, ¿sí? Más que nada, el relacionado a transmisión electromicroscopía, aquí está. Jueguen ahí hasta STEM, hasta el Ronquigram, todo ese tipo de cosas salen. ¿Sí? Y me dicen hasta dónde han llegado. Ahí les ayudo un poquito. ¿Sí? Está interesante, ¿eh? Entonces hay muchas cosas que pueden echar mano en esa página. Ok. Entonces, hasta ahí es imágenes con STEM. ¿Sí? Imágenes que se ha obtenido con un haz cónico. Ahí están los ejemplos, los principios, ¿no? Cómo se detecta, básicamente está en los detectores, ¿no? De electrones difractados, electrones dispersados por el núcleo, ¿no? O transmitidos, y rayos X característicos. Entonces, esos son los modos de imágenes y los diferentes casos icónicos un poquito que de la experiencia que hemos tenido se les dijo. Preguntas hasta ahí, esas son puras imágenes. Ustedes ya saben imágenes, ya saben difracción también, distinguir patrones de difracción de electrones. Ahora vamos a hacer NanoBeam Electron Diffraction en modo STEM, ¿no? También se conoce como DSTEM, y hay diferentes nombres.
Pero la idea principal es lo siguiente. En el modo STEM normal, les decía más o menos como 50 micras de diámetro del haz se hace incidir en el modo transmisión y se hace el patrón de difracción, ¿no? Entonces es un área del orden de con un diámetro de 20 micras más o menos. Pero en la era de los nanos necesitamos, por ejemplo, en esas partículas de óxido de cobre, quisiéramos hacer difracción de cada particulita. Entonces, ¿cómo tienes que hacer? Tienes que tener el haz de electrones de ese orden, 4 nanómetros, 5 nanómetros de diámetro, y casi paralelo. Cuando es paralelo, los patrones de difracción son puntos. Si el haz es convergente, el patrón de difracción son círculos. Entonces los puntos son mucho más fáciles de interpretar, ¿sí? Además, en una muestra hay una nanopartícula, puede decir, en el centro cómo está, en el borde cómo está, puede ser patrón de difracción en diferentes partes. Puedes hacer mapeo con difracción. Entonces necesitamos confinar el haz de electrones a diámetros del orden de nanómetros, 5 o 10 nanómetros. ¿Cómo hacemos? Se tiene que trabajar en el sistema de iluminación. Entonces, en vez que sea cono, ahora hacemos que el cono se cierre mucho más y casi paralelo, de 10 nanómetros, 5 nanómetros, vaya, que llegue a la muestra. Y entonces esa configuración se hace en el sistema de iluminación, con la condensadora 1, condensadora 2, condensadora 3, el mini lens, y ayuda también el corrector de aberración esférica, ¿no? Eso en los años 2016, 15 está de moda haciendo un poco las cosas. Y en el modo STEM te favorece porque si haces ese haz puedes poner en la partícula aquí, aquí, allá, tranquilamente puedes mover para aquí, para allá. En el modo TEM no es muy fácil mover, ¿sí? Entonces aquí tienes la imagen y puedes dirigir aquí a diferentes puntos, el haz lo puedes llevar y hacer patrón de difracción de esos puntos. Entonces, esa configuración no viene comercialmente, no te la venden comercialmente, no te la vendían. Ahora en el Tensor, sí, en el Tescan que van a exponer más al ratito, ¿no? Sí lo van a ver. A ver, vamos a ver cómo está ese equipo, ¿no? He leído, he visto algunas cosas, pero vamos a ver. Entonces, aquí lo que se tenía que hacer es configurar uno mismo, porque en los microscopios te vienen la modalidad free lens. O sea, tú puedes poner las corrientes en las lentes y organizar tu haz de electrones, cómo va a llegar a la muestra. Es una bondad de los equipos digitales, ¿no? Puedes grabar el alineamiento y todas esas cosas. Entonces, como la motivación es, pues, la caracterización de cada nanopartícula en términos de composición, estructura, ¿no? Para saber cómo va a funcionar tu material en muchas aplicaciones específicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de determinar la morfología, la orientación y la estructura de las nanopartículas individuales? Algunos sensibles a la radiación o no. Entonces, hay necesidad de analizar las partículas nanométricas, inorgánico como el orgánico también. Por ejemplo, nanopartículas, estructuras Corsier, nanocables, partículas en matriz orgánica, soporte de películas orgánicas, etc. Hay muchas partículas nanométricas, ¿no? Entonces, esa es la motivación de tratar de configurar en esa modalidad. Entonces, seguimos en la composición y estructura de las nanopartículas. La composición, saber si platino rutenio, es óxido de estaño, es sulfuro de cadmio, o es tetracloruro de estaño, qué sé yo, ¿no? La estructura, la arquitectura del material, cómo están apilados los átomos, la cristalografía. Nanomateriales, al menos la dimensión, una dimensión sea 100 nanómetros menor, y por consiguiente saber cómo es, si realmente son nanométricos o no. Con la imagen rápida lo resolvemos, pero la cristalografía necesitamos un haz delgadito. Aplicaciones tecnológicas, nanotubos sobre nanopartículas sobre nanotubos para celdas de combustible, catálisis, baterías, sensores, optoelectrónicos, un mundo de materiales que puedes estudiar. Entonces,
algunas preguntas sobre nanopartículas, ¿no? ¿Por qué es necesario conocer la composición y estructura de cada nanopartícula? ¿Por qué quisieran saber ustedes cómo es la composición? O sea, de qué elementos está hecho, y la estructura, o sea, cómo están los átomos apilados en esa partícula. ¿Para qué quisieran saber? Ok, para identificarlas. Y según su identificación se va a comportar en una aplicación tecnológica. Si no sabes, pues no sabes con qué estás tratando, ¿no? Puede resultar muy bien en alguna aplicación, pero no sabes quién es, cómo es la partícula. Entonces, por eso es importante. ¿Qué tipo de instrumentos es necesario? Pues alguna técnica que nos dé resultados, pues, de las nanopartículas, ¿no? Uno de ellos es la microscopía electrónica de transmisión en el modo STEM. La mayoría de los equipos reportan promedios. Difracción de rayos X. ¿Todos conocemos difracción de rayos X? Necesitas muestras del orden de por lo menos medio gramito, ¿no? Para que lo saquen. Entonces, de todas esas partículas viene difracción de rayos X, pero no te viene de una partícula. O de muy poca cantidad, no se puede. El SAE, Selected Area Electron Diffraction, también agarra varias partículas. No te agarran una partícula. Infrarrojo y así otros, Raman, todos esos, te agarran muchas partículas. Pero una partícula no puedes estudiar. Entonces, el reto es estudiar cada partícula, uno por uno. ¿Está bien? Entonces, recordatorio, difracción de electrones. ¿Onda o partícula? Los electrones se comportan como onda o como partícula, ¿sí? Y eso es lo que se manifiesta en el microscopio. Dispersión de electrones, mayor interacción o menor interacción, ¿no? La esfera de Ewald, que se hace para cada celda unitaria, cada tipo de material. Formación de la difracción en el microscopio electrónico. Tipos de difracción, varios tipos de difracción, ¿no? Nanobeam diffraction en modo TEM, en modo STEM. En modo TEM también hay. Se puede confinar en las de electrones que necesitan iluminación. Entonces, fíjense, de estas modalidades de difracción todavía hay mucho más, ¿no? Difracción de rayos X, microondas, neutrones, electrones, iones, todo eso, con todo esto se puede hacer difracción. Todos cumplen la ley de Bragg. Y aquí están los acrónimos: Precession Electron Diffraction, Convergent Electron Diffraction, ¿no? Todo ese tipo de cosas se puede hacer, ¿no? Rocking, SAX, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay un montón de técnicas de difracción. Lo que ahorita vamos a ver solamente un Nanobeam Electron Diffraction en modo DSTEM, esta partecita. Entonces, para eso, tipos de difracción en el microscopio que puedes hacer. Puedes agarrar, aquí está la muestra, fíjense, llega el haz paralelo. Tú sacas información de toda esta zona, ¿sí? Y formas el patrón de difracción. Muy bien, este es un área selecta. Fíjense, aquí está la muestra, cómo llega el haz cónico. Convergent Beam Electron Diffraction, haz convergente, ¿sí? Y entonces en el plano focal se forman círculos, aquí en el plano focal se forman puntos, ¿sí? Si bien el haz convergente puedes obtener desde un puntito, ¿no? Es bastante interesante, pero la interpretación de estos patrones a veces se superponen estos en la imagen y no es muy fácil procesar. Entonces, aquí está en Nanobeam Diffraction, fíjense, la muestra está acá. Muy bien, aquí está la condensadora 2, ¿no? Condensadora 3, y a medida que va pasando, fíjense a la muestra cómo llega, un haz paralelo, pero más delgadito en comparación de área selecta. Y eso se forma el patrón de difracción acá, en el plano focal. Entonces, con este haz delgadito, casi paralelo, tú puedes obtener patrones de difracción puntuales aquí, en el plano focal, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que haz tú puedes poner aquí, 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 allá. Paralelo
porque la imagen va a ser puntual y fácil de interpretar, por eso. Entonces, más o menos en esta configuración vamos a trabajar. Esta configuración hay que hacer en el microscopio. Aquí están los diferentes tipos. Este es un patrón de difracción de una muestra amorfa, de un monocristal. Este es policristal, que les hice ver, ¿no? Aquí está el haz transmitido, siempre en el centro. Este es el haz convergente, fíjense. Estas bandas que se cruzan, por ejemplo, esta con esta el diámetro, el ancho es más o menos y este es más ancho. Y aquí hay unos círculos como si fueran, esta es policristal, pero no es de esa, no es diferente. Este es patrón de difracción con haz convergente. Y estas bandas se llaman bandas de Kikuchi, porque el señor Kikuchi lo interpretó, que viene de la cristalografía, ¿no? Y este es nanobin, fíjense, ¿esto cuánto es, César? 10 nanómetros, ¿no? Sí. 10 nanómetros esta barrita, y fíjense, aquí está una partícula. Se hace incidir este haz y te da este patrón de difracción como si fuera de monocristal, ¿ven? Y este es el haz transmitido. Entonces, de una sola partícula puede ser patrón de difracción. Entonces, este haz tenemos que hacer más pequeño todavía. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Aquí está el cañón de electrones, ¿no? Donde sale. Y aquí está condensadora 1, condensadora 2. Se hace incidir. Y aquí está la condensadora 3. O sea, con 3 lentes condensadoras se puede confinar mucho más. Y aquí están las bobinas de barrido. Y aquí está un haz convergente. En esta configuración, fíjense. Pero en esta configuración, fíjese, ¿qué pasa? Igualito viene el haz, ¿sí? ¿Cómo llega? Casi paralelo a la muestra. ¿Ok? Entonces, son configuradas. ¿Dónde está la diferencia? Hasta acá está casi igual. ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia? En esta lente. ¿Sí? En esta lente, fíjese. En este caso, cruza acá y luego llega hasta acá para que llegue convergente. En este caso, fíjense, viene, cruza y exactamente aquí lo que llega es aquí al plano focal de esta lente. Entonces, del plano focal sale para acá y luego sale, después en la lente convergente sale paralelo. ¿Sí? Ese es así más o menos este cruce tiene que llegar en el plano focal de esta lente convergente, aquí. Es por eso que sale aquí paralelo, delgadito, de 1 nanómetro aproximadamente, y un ángulo de 1.5 miliradianes, el ángulo de convergencia, casi nada. Esta configuración está publicado en el año 2011, más o menos está interesante, ¿no? Entonces, esta configuración se hace en el microscopio. Entonces, la primera experiencia que tuvimos es en una estancia. Tuvimos acceso a este equipo HF3300, que es un Hitachi que trabaja a 300 kilovoltios. Tiene 3 lentes condensadoras. Su emisión de campo de electrones es Colfe. Colfe quiere decir emisión en frío a temperatura ambiente, y entonces eso tiene mayor cantidad de electrones todavía. ¿Sí? Entonces, este microscopio, los profes que pidieron, se lo mandaron a hacer casi prácticamente. Este es el número 1 que hizo el Hitachi. Y este equipo lo pidieron en el 2005 y llegó en 2006 allá al National Institute of Nanotechnology en Canadá, en Alberta. Resulta que este equipo hace nanobin diffraction, pero en modo transmisión. Fallaron, no pedir en STEM. Pero después tenían el proyecto de que alguien tiene que encargarse, trainear, picar piedra en configurar la parte de iluminación de este equipo para nanobin diffraction en el modo STEM. Y afortunadamente, pues yo había interaccionado con ellos en el 2008, y en el 2017 sale un sabático. O sea, de sabático me voy con ellos otra vez y me dicen, a ver,
¿Tú puedes configurar eso? Hay ese proyecto, me dijeron, ¿no? Entonces, sí, le entro. Y bueno, pues tenía acceso a este equipo, que es un equipo bastante, que poca gente tiene acceso. En 2008 muy poca gente tenía acceso. Y entonces empezamos a trabajar poco a poco, condensadora 1, condensadora 2, condensadora 3. Y entonces esta es la configuración en la que pudimos hacer, gracias al artículo anterior que les mostré. Tuve que leer muy bien esto, cómo hacer todo, y entonces esta configuración exactamente ocurre acá. Mira, el haz de electrones, aquí se cruza el crossover del cañón. Condensador 1 cruza, aquí hay una apertura, aquí hay otra apertura, se cruza, y en condensadora 3 tiene que hacer cruzar el haz exactamente en el plano focal del frente de la lente objetiva superior. Entonces viene aquí y llega aquí paralelo. Logramos con un ángulo de 1 miliradian y aproximadamente de un diámetro de 5 nanómetros, casi paralelo. Pero esto fue poco a poco, ¿no? Y se logró esa configuración. Ya. ¿Sí? Entonces, ahorita. Entonces, esa configuración se logró y empezamos a estudiar materiales, ¿no? Pero esta configuración es de nosotros, que les dejamos a ellos también, etcétera, todo en ese equipo. De esa manera, pues consiguieron menor diámetro. Y aquí están las características, fíjense, del orden de 2.5 nanómetros. Esta es la intensidad del haz, ¿no? En la escala 5 nanómetros, ¿no? Esta es la dosis, 8 por 10 a la 4 electrones por angstrom cuadrado, ¿no? Y entonces eso está publicado. Este es en modo de transmisión, Nanobin en modo de transmisión. En modo STEM llegamos a estas condiciones también. Entonces ahora, después que regresemos de comida, les voy a mostrar las imágenes que se han obtenido. Y con esa experiencia de regreso aquí, pudimos alinear el 2200 el Hitachi también, en Nanobin. No es rápido las cosas, tiene sus bemoles, pero se pudo y se tiene resultados. Y hay ventajas por el corrector de aberración esférica. Pero esa película se los cuento después de comida. Bueno, déjenme